Este es un imán, tiene líneas de campo magnético que se mueven hacia arriba y luego bajan hacia la base, así. Si tomo un cable y lo cruzo por esas líneas de campo magnético, se generará un voltaje en el cable. Si conecto el volímetro al extremo del cable con seguridad, cuando mueve el cable por arriba se creará un voltaje. Pero solo cuando lo muevo, si lo dejo quieto, el voltaje cae a cero. O puedo dejar el cable sobre el piso, pasarle el imán por arriba y producir el mismo voltaje. Pero si muevo el cable y el imán juntos, tampoco se produce ningún voltaje, por lo que tiene que haber un movimiento relativo entre el imán y el cable. Para generar este voltaje, tengo que mover el cable constantemente a través de las líneas de campo magnético. Pero ¿y si reemplazo esta parte del cable con una sección que siempre esté en movimiento, como un disco giratorio? Esto gira, pero igualmente tengo que conectarlo con el resto del circuito. Para eso le pondré un cepillo de alambre al costado. Y le pondré este cepillo abajo que hará contacto con el eje giratorio. Ahora el circuito cerrado funciona así. Desde el voltímetro a este cepillo, cruza el disco, baja por este cepillo y regresa al voltímetro. Pero como imán no usaré ese imán gigante que vieron antes, es demasiado fuerte. Sino que usaré este disco uniforme magnético. Así puedo aplicar un campo magnético uniforme sobre este disco. Lo voy a encender. No hay voltaje, pero cuando muevo el imán por arriba, genero un voltaje. Eso es porque la sección del cable de aquí está continuamente cortando el campo magnético. Esto que creé se llama disco de Faraday. Es un generador eléctrico que fue inventado en 1821 por Michael Faraday y fue el primer dispositivo que podía generar electricidad utilizando la ley de inducción. La exploración de Faraday de este simple generador sentó las bases para su posterior formulación de la ley de Faraday. Esta describe cuantitativamente la relación entre el campo de flujo magnético y la fuerza electromotriz o voltaje inducido. Pero había un problema. De acuerdo a la nueva ley de Faraday, su propio dispositivo creó una paradoja que persiste hasta la actualidad. Les enseñaré cuál es el problema. ¿Recuerdan que cuando movía el cable sobre el imán se producía un voltaje? ¿Y que cuando movía el disco sobre el campo magnético de este imán también se producía un voltaje? También recuerden que cuando movía el imán sobre el cable se producía un voltaje. Entonces el movimiento debía ser relativo. Puedo mover el imán o el cable, es indiferente. Eso sugiere que si giro el imán sobre el disco mientras el disco está quieto, también debería producirse un voltaje. Ahora puse esto al final del taladro y puedo girar el imán así. Muy bien, veamos qué sucede si giro el imán sobre el disco. Cuando giro el imán no se genera ningún voltaje, es exactamente cero. Eso no es bueno, pero se vuelve peor. ¿Recuerdan que cuando moví el imán y el cable juntos no se produjo ningún voltaje? Ahora intentemos eso con el disco. ¿Qué sucede si pongo el imán sobre el disco? Así se mueven juntos a la misma velocidad relativa. Se sigue produciendo un voltaje. Si pongo el imán sobre el disco giratorio, ambos giran a la misma velocidad. No hay movimiento relativo entre el disco y el imán. Pero cuando lo enciendo, se produce un voltaje. Cuando esperamos que no se cree ningún voltaje, se genera un voltaje. Y cuando no esperamos que haya un voltaje, hay un voltaje. ¿Qué sucede aquí? El problema es este: si ambos, el disco y el imán, no están girando, no hay un movimiento relativo entre ellos, no se crea un voltaje. Pero si giro el disco y el imán se queda quieto arriba, se produce un voltaje. Sin embargo, si giro el imán de arriba con el disco quieto, no se crea ningún voltaje. Pero luego, si pongo el imán sobre el disco y ambos giran y no hay ningún movimiento relativo entre ellos, se produce un voltaje. A esto se lo conoce como la paradoja de Faraday. Va en contra de nuestra intuición y reta al núcleo de la física que se utilizó por primera vez para describirla. Veamos si podemos resolver la paradoja y entender por qué sucede esto. Inicialmente Faraday propuso que cuando el imán rota, el campo magnético permanece estático. Entonces el disco que atraviesa las líneas del campo provoca una fuerza electromotriz o FEM observable como el voltaje inducido a través del disco. Pero luego cambió ese punto de vista basándose en el hecho de que cuando mueves un imán linealmente, el campo se mueve con él. Entonces creyó que las líneas del campo deberían rotar con el imán también. Por ejemplo, si giro esta barra magnética debajo de esta lámina de visión magnética, podemos ver qué campo magnético rota con ella. Pero si el campo rota con el imán giratorio debería inducir un voltaje en un disco estático.
Entonces, ¿cómo es? ¿El campo rota con el imán o se mantiene estático? Bueno, resulta que si ves el campo magnético ya sea como que rota o se mantiene estático, la paradoja puede resolverse cuando tenemos en cuenta todo el circuito. Recuerden que para medir el voltaje teníamos otros cables a los que llamo cables de cierre. Estos son los cables necesarios para completar el circuito. Recuerden que aquí abajo tenemos una pequeña porción de alambres tocando el eje. Hay una pequeña porción de alambre debajo de esto. Y esta porción de alambres también está cruzando las líneas del campo magnético. Entonces, teniendo en cuenta estos alambres, veamos el escenario en donde solo el disco gira. Si el campo magnético está estático o corrotando, obtendremos el mismo resultado, ya que el imán no está girando. El disco corta las líneas de campo magnético y se induce un voltaje. Y el cable de cierre es neutral porque no cruza ninguna línea de campo magnético ya que no está girando. No se mueve a través de ninguna línea de campo magnético. Pero ahora veamos el escenario donde el imán está girando y el disco está quieto. En este caso, si el campo está estático, el disco es neutral ya que no se está moviendo a través de ninguna línea de campo magnético y no se produce ningún voltaje inducido. Pero si el campo está corrotando con el imán, el disco cruza las líneas de campo magnético y se induce una corriente. Además, el cable de cierre también está cruzando las líneas de campo magnético y es polarizado de la misma forma, por lo que ningún voltaje es inducido en el circuito. Y finalmente, si tanto el imán y el disco rotan juntos, y tomamos el escenario donde el campo es estático, es igual al primer escenario donde solo el disco gira. El disco cruza las líneas de campo magnético. Y si el campo está corrotando, el disco no es el que cruza las líneas de campo magnético, sino que el cable de cierre, por lo que se crea un voltaje inducido, que es lo que vemos experimentalmente. Entonces, en cualquiera de los casos podemos resolver la paradoja, ya sea que veamos o no el campo magnético estático o giratorio, cuando tenemos en cuenta todo el circuito. Es decir, no existe tal paradoja. ¿Y por qué dije que esto se sigue discutiendo hoy? Porque los físicos no se ponen de acuerdo sobre si el campo gira o no. Verán que experimentalmente esperamos los mismos resultados. Y no podemos saber con este experimento si el campo rota con el imán o no. Resulta que con casi cualquier experimento que hagas, no podrás saber si el campo está rotando o no está rotando. Hay estudios publicados bien criticados que dicen que sí rota con el imán y otros que dicen que no. Y otros dicen que las líneas de campo magnético ni siquiera existen, sino que son usadas como herramientas matemáticas y no como entidades reales. Así que es inútil discutir si un campo rota con el imán o no. Mientras tanto, podemos divertirnos haciendo la versión motorizada del disco de Faraday, pegando un imán a una batería y tocándolo con un cable. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab. Nos vemos pronto.